Sistema Monge, corte. Esta parte es la que nos faltaría para conocer en su totalidad a los cuerpos que estamos o bien representando o bien proyectando. ¿Qué recurso se puede utilizar para conocer el interior, o sea, la materialidad de un objeto? Para poder determinar si un objeto es hueco o es macizo, o de qué material está construido, necesitamos proyectarlo con un plano que pase por dentro de ese cuerpo o de esa volumetría. Es decir, que lo atraviese. ¿Qué características tienen que tener estos planos para que el corte nos sirva realmente? Estos planos tienen que ser paralelos a los planos de proyección, es decir, paralelo al plano horizontal de proyección, al plano vertical de proyección o al plano vertical de perfil o lateral de proyección. En este caso tenemos una volumetría con la misma que venimos trabajando y sus proyecciones. Estas proyecciones ya las conocemos, están sin cortar. Pero si necesito saber la característica de interior de cada uno de estos cuerpos, necesitaré, por ejemplo, hacer un corte horizontal. Este corte horizontal es la proyección resultante de atravesar la volumetría completa con un plano paralelo al plano horizontal de proyección. Queda definido por una línea llamado traza. Esa línea es paralela a la línea de tierra, ya que el plano es horizontal, y se ubica en la proyección vertical. Esa línea paralela a la línea de tierra va a estar indicada entonces en el plano vertical de proyección. La distancia que separa ambas líneas, la traza del plano o línea de corte y la línea de tierra, es la altura a la que vamos a cortar. Se indica en la proyección vertical, como acabamos de decir, pero la resolución del corte es en la proyección horizontal. De esta manera podemos ver la proyección vertical completa, tanto la frontal como la proyección de perfil. Tal vez necesitemos las dos proyecciones para resolver el corte. Caso, por ejemplo, del medio cubo. En este caso tenemos una pirámide. Cortamos toda la volumetría. Esta sería la traza de ese plano horizontal, que es paralelo al plano horizontal de proyección, y la resultante de cortar el cubo, que es macizo, el cuerpo que tiene el hueco, en este caso el prisma, que está ubicado acostado u horizontal, y el cilindro y la pirámide es esta que tenemos aquí. Como verán, la pirámide le falta una parte y al cuerpo hueco lo atraviesa y vemos las paredes interiores. El corte es en realidad justamente estas secciones que tenemos aquí rayadas. Si aumentamos la altura, o sea, la separación entre la línea de tierra y el plano de corte, vamos a ver cómo cambia la sección, fundamentalmente en la pirámide que tiene planos inclinados. Si la aumentamos aún más, de manera tal que no cortemos ni al cubo ni al prisma, solamente van a estar cortados la pirámide y el cilindro. Si la altura del plano horizontal de corte con respecto al plano horizontal de proyección cambia, también se modifica la sección de corte correspondiente a cada posición del mismo. Corte vertical frontal. Es la proyección resultante de atravesar la volumetría con un plano paralelo al plano vertical frontal de proyección. Queda definido, de la misma manera que el plano horizontal, como una línea que se llama traza. Esa línea es paralela a la línea de tierra y se ubica en la proyección horizontal y la atraviesa. Se indica en la proyección horizontal y se resuelve en la proyección vertical frontal.
De la misma manera que teníamos el corte horizontal, en este caso la que va a estar completa es la proyección horizontal. La proyección vertical frontal estará cortada. Aquí tenemos la traza del plano paralelo al plano frontal de proyección. Veremos aquí que la línea de tierra correspondiente a esa proyección y la línea de corte de ese plano son paralelas. Necesitamos, para resolver el corte de la pirámide, conocer la altura a la que va a estar cortado ese plano, con ese plano. Y esa altura la sacamos proyectando esta misma línea de corte en la proyección lateral, medimos esa altura y la trasladamos a la proyección vertical frontal. Otra manera de resolverlo, si es que soy verdaderamente preciso para dibujar, es proyectando la intersección entre esta línea de corte y las aristas correspondientes. Por ejemplo, este punto va a estar proyectado sobre la arista correspondiente, al igual que este otro punto va a estar proyectado sobre la arista correspondiente. Si avanzamos, nos vamos acercando hacia la línea de tierra, también va a cambiar la proyección del corte. En este caso, pasa por el medio de la pirámide y vemos el triángulo que se corresponde justamente con la proyección vertical de la pirámide. Avanzamos un poco más. En este caso, al habernos acercado aún más con el plano de corte a la línea de tierra, lo que queda es este sector de pirámide. La sección de corte de la pirámide será correspondiente a ese sector. También podemos o utilizar la vista auxiliar o bien proyectar desde donde está la traza del plano de corte hasta las aristas correspondientes. En este caso, lo que no va a estar más es la parte del vértice de la pirámide, del vértice superior. Si avanzamos un poco más, ya cortamos el cilindro y el prisma hueco. En este caso, tenemos las dos proyecciones de la sección, tanto del prisma hueco como del cilindro. En el caso del cilindro, también debemos, desde donde la línea de corte corta al cuerpo en su proyección horizontal, concertar para encontrar la sección de corte, que va a ir variando a medida que vamos avanzando con ese plano de corte. Finalmente, llegamos a un punto donde toda la parte delantera del cilindro no va a estar solamente cortado este sector. Fíjense también, las flechas indican hacia dónde estaría mirando para poder proyectar. Si la distancia del plano de corte con respecto al plano vertical de proyección cambia, también se modifica la sección de corte correspondiente a cada posición del mismo. El último plano de corte que vamos a ver es el plano vertical lateral o de perfil. Depende también del tipo de volumen que estoy proyectando, cuál de los dos planos verticales necesito o si necesito de ambos, del frontal y del lateral. Este tipo de corte es también la proyección resultante de atravesar la volumetría, en este caso con un plano paralelo al plano vertical lateral o de perfil. Queda definido también por una línea, que es su intersección con el plano horizontal, y es perpendicular a la línea de tierra de la proyección frontal y paralela a la línea de tierra de la proyección lateral. Se indica en ambas proyecciones y se resuelve
en la proyección vertical lateral. En este caso, como verán, aquí tenemos el plano de corte, la proyección frontal, la proyección horizontal, y lo que estamos cortando es el cubo, que en este caso es macizo, y el prisma, que es tubular o hueco. A medida que va cambiando la distancia de ese plano con respecto al plano lateral de proyección, va cambiando también la sección. En este caso, corta a la pirámide y al prisma. El cubo ya no pertenece más a la sección de corte. Como indican las flechas, voy a mirar hacia el lado o voy a proyectar hacia el lado donde indican esas flechas. Queda el trapecio correspondiente al corte de la pirámide, como vimos en la proyección anterior. También debo proyectar ambos o seguir con esta línea de corte para poder ubicar esta altura y trasladarla aquí. A medida que avanzo, corto el cilindro y la parte trasera de la pirámide con respecto a este plano de proyección. Y si avanzo un poco más, solamente cortaré, en este caso, al cilindro, que es macizo. Si avanzo un poco más, la curvatura me achica esa sección. Siempre debo concertar la intersección entre el plano de corte y la proyección horizontal en este caso. Es la que va a definir esta sección de corte, el ancho de la misma. Como en los casos anteriores, si la distancia del plano de corte con respecto al plano de proyección cambia, también se modifica la sección de corte correspondiente a cada proyección del mismo.